Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa ¿Para dónde vamos? El tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos está pasando a muchos. Muchos han perdido la esperanza y este es el tema. Es el peligro de perder la esperanza. En este día nos está acompañando Sonia Rivas, que va a compartir su testimonio sobre este tema. Nos acompaña la licenciada Yanira Calderón, psicóloga clínica. Tenemos con nosotros a Teresita de Méndez. Tenemos a Patricia, que nos acompaña también. Y tenemos a Ana Julia, que también nos está acompañando. Gracias por haber venido. Y vamos a comenzar este tema con esta cita bíblica. Es en Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 2. Y dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré? No hay más que violencia sin que tú me salves. Palabra de Dios. Ustedes saben que este clamor de Habacuc es decirle: ¿qué te pasa, Señor? ¿Por qué no responde? ¿Hasta cuándo voy a esperar a que tú me hables? Habacuc había entrado en una desesperanza porque sentía que Dios no estaba escuchando su clamor, sus oraciones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así muchísimas veces? Que estamos pasando por momentos de angustia, momentos difíciles, y Señor, ¿pero por qué no haces algo? Señor, ¿pero por qué no me dices algo? No te siento, no te veo, no sé a dónde estás. Y eso le pasó a Habacuc. Y si nosotros vemos en el versículo 3 y 4 de Habacuc, dice: ¿por qué me haces sentir la maldad mientras tú contemplas impasible la opresión? Es como decir: ¿por qué te quedas con los brazos cruzados? Esto está en la Biblia. Dice: ante mí no hay más que rapiña, violencia, pleitos y contiendas. O sea, Habacuc estaba había entrado en una desesperanza. Sentía la lejanía de Dios, ¿verdad? ¿Por qué permite Jesús que estemos viviendo esto? ¿Cuántos de todos nosotros le hemos dicho? Y yo estoy segura que ustedes que nos están viendo en este día también le han dicho al Señor: ¿pero por qué no haces algo? ¿Por qué estás permitiendo que haya maldad? ¿Por qué estás permitiendo que la gente se aprovecha? La esperanza es cuando uno siempre tiene algo que esperar en el futuro, ¿verdad? Dice que la esperanza se produce cuando deseamos y creemos que podemos lograr algo que nos ilusiona. Es como cuando uno dice: no, yo el otro año voy a hacer tal cosa. Y entonces uno tiene esa esperanza, ¿verdad? Víctor Frank en el campo de concentración, en el libro El hombre en busca de sentido, decía que nos pueden quitar todo: la libertad, te pueden denigrar, te pueden hacer que seas un número, te pueden no dar de comer, pero nadie puede atentar contra tu esperanza. Y la desesperanza es cuando uno pierde la fe en Dios. Ya no hay nada más que hacer. Ya Dios no va a hacer nada, ya no hay nada que hacer. Y ese es el peligro. Y el peligro es que cuando uno aparta la mirada del Señor y cuando ve que las cosas se complican en vez de que se solucionan, porque nosotros es que nuestra mente fija una meta. Nuestra mente puede decir: bueno, mi mamá está enferma, pero yo sé y confío en el Señor que ella va a estar bien para la graduación de mi hijo, va a estar bien para la Navidad y va a estar bien. Y cuando uno va viendo que se va enfermando y empieza uno a reclamarle a Dios: Señor, pero ¿qué no escuchas mi clamor? Mira, Señor. Y uno empieza y ve que eso está como que da la impresión que se está perdiendo la batalla. Ahí es cuando uno entra en una desesperanza.
en la parte económica, cuando decimos ojalá que te suban el sueldo y te quitaron el trabajo. Y esto puede traer una desilusión tan grande y una desesperanza. Y ese es el problema más grande, ¿verdad? Todos hemos perdido la esperanza en alguna vez. Y entonces esto que nos sentimos estar sin salida. La desesperanza es sentir que estamos sin salidas, que estamos perdidos, que no hay recursos. Que estamos perdidos, que no hay recursos. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, se cansan hasta desmayar, hasta perder el aliento, hasta deprimirnos. Y la desesperanza es sinónimo de depresión. Es la puerta abierta a la depresión. O sea, el momento en que uno dice, ya no, o sea, Dios no me escucha, yo no estoy viendo aquí respuestas, salidas, y entro en esta desesperanza, entonces yo entro en esta depresión. ¿Qué, Yanira, psicológicamente hablando, qué es la desesperanza? Desesperanza es no creer en nada, no creer que algo puede existir, que algo va a pasar, perder la ilusión, perder la vista, perder el horizonte, o sea, aquí no va a pasar nada, ¿verdad? Como decía usted, eso nos lleva a la decepción, nos lleva a la depresión, nos lleva a tomar malas decisiones, a no pensar bien, porque cuando estamos abatidos esperando algo que no llega, entonces nosotros no tomamos buenas decisiones y de eso nos damos cuenta hasta después, que eso lo que viene a hacer es a meternos a una depresión más profunda, que ya nos cuesta manejar solos, ¿verdad? Que ya nos va a ser más difícil salir solos. Y es que en esa depresión profunda es cuando ya empezamos a nosotros a decir, nadie me quiere, nadie me apoya, a nadie le interesa, solo yo estoy con esto, no aguanto la carga, nadie me llama, nadie me toma en cuenta, y nos vamos encerrando hasta que deseamos la muerte. Sí, lo más difícil es que no solo deseamos la muerte mentalmente, sino que les decía yo que la mente es poderosa y la palabra tiene poder. Entonces nosotros mismos empezamos ya con esa depresión profunda, empezamos a enfermar nuestro cuerpo. Cada órgano se afecta dependiendo de qué es lo que nosotros tenemos más fuerte. Si tenemos gran tristeza, si tenemos muchos enojos guardados, depende de todo eso, vamos afectando nuestro cuerpo y de eso no nos damos cuenta, ¿verdad? Y nosotros decimos, voy a ir al médico porque sí, bueno, es al final cuando ya de verdad ya no aguantamos un dolor, ¿verdad? Pero porque no nos atendemos inicialmente nuestra mente, que es ahí donde comenzamos a formar todo. Si ustedes vieron el programa de la semana pasada, ustedes se pueden dar cuenta cómo los hermanos decían que ellos prácticamente habían dejado de ver las cosas de Dios, de estar en la presencia de Dios, y se habían enfocado sobre todo en las noticias. Y este es como un caminito, ¿verdad? Es un camino. Veo noticias, veo como solo son noticias amarillistas, que todo es caótico, todo es caótico. O sea, dicen que salen miles muertos y sale un vivo. Entonces, las noticias, muchas veces hay ciertas cadenas de noticias que son manipuladoras para que uno entre en este caos. Entonces, cuando ya uno lo ve lo negativo, viene y se destruye la fe en Dios. La desesperanza destruye la fe en Dios, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús en un momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, hay momentos especiales donde uno siente el abandono de Dios. Pero otra cosa que hace la desesperanza es que estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Entonces, una persona que solo tiene amargura en su corazón, o sea, todo es negro y solo salen de su boca, ¿verdad?, expresiones, actitudes y acciones que lo único que va haciendo es crear más conflicto alrededor. También la desesperanza nos hace culpar a Dios de todo lo que nos está pasando y empezar a ver todo de una manera negativa. Nada es positiva y ninguna noticia nos alegra y no nos dicen nada. También la desesperanza quiere soluciones hoy,
no tiene paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y acuérdense, miren, los caminos del Señor son perfectos. Nosotros torcemos los caminos de Dios. Y sin embargo, Dios nunca deja de creer en uno. Y Él siempre hace que ese camino torcido se enderece. Y que este curso negativo agarre el curso que tiene que ver. El Señor tiene paciencia con nosotros, que les torcemos los planes de Dios. Pero nosotros queremos que Dios nos conteste cuando Dios muchas veces, y nos lo dice en su palabra, guarda silencio. Porque el guardar silencio no significa que Dios no está trabajando. Dios está trabajando, sí, Yanira. Sí. También lo que nosotros esperamos en un momento de desesperanza es eso, que Dios nos conteste. Pero queremos que Él nos conteste y que sea algo visible, algo ruidoso. Y no ponemos atención a las cosas suaves porque nos cuesta bajar toda esa energía negativa que tenemos, nos cuesta bajarla. Al bajarla un poco nosotros alcanzamos a escuchar hasta el susurro más pequeño donde hay un mensaje de Dios. Pero como estamos alborotados, estamos angustiados con todo lo que pueda estar pasando, que no alcanzamos a escucharlo a Él. Es correcto, así es. Realmente aquí es donde nosotros necesitamos, como Habacuc, yo les recomiendo, es un libro pequeño de Habacuc, un profeta menor, yo les invito a que lo lean, porque ahí es cuando de verdad cómo entrar en desesperanza, pero cómo después es animarse a levantarse y no solamente darse cuenta que Dios está trabajando en el silencio. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con testimonios. No se nos vaya. Bueno, gracias. Estamos en el programa Para Dónde Vamos, el tema de la desesperanza. Sonia, compártanos un poco esta vivencia de esta desesperanza en estos tiempos que hemos vivido. Pues yo he tenido la experiencia con mi nuera. Ella se enfermó y pasaron unos días y nosotros orando, pedimos mucha oración a la comunidad, al Ministerio de Intercesión, pero no veíamos que saliera de su enfermedad. Entonces, yo soy adoradora del Santísimo y el jueves hace 4 semanas estábamos ante el Santísimo y una hermana pidió que en voz alta hiciéramos la petición y yo me paré, hice la petición, empecé a orar y vi a la par mía a mi hijo, que es el esposo de esta niña, vi a mis nietas, vi a la mamá de ella y vi que Jesús cerró el círculo. Entonces dije yo, Señor, gracias porque estás obrando. Ese ya era el día, no, ella salió a los 27 días. Pero el Señor me puso, ya estoy obrando en esta situación. Pues sí, a ese momento de desesperación yo le dije al Señor, clamo a ti, Señor, porque estoy perdiendo la fe. Yo soy una mujer de fe, pero necesito de ti para que nos ayudes en esta situación. Yo sé que es tu santa voluntad, pero Señor, ayúdanos. Y si tú quieres, vas a sanar a mi nuera. Pues eso fue jueves en la noche. El viernes pasó tranquilo, la llamé, la saludé y más o menos, ¿verdad? Bueno, llamé a mi nieta porque a ella no se le podía hablar. Y el sábado, para la gloria de Dios, nos dijeron que le habían dado el alta. Entonces, cuando ella salió, yo le conté que habíamos estado orando en esta comunidad y que ahora el Señor me puso el Señor que le dijera que ahora lo único que tenía que hacer era llenarse de Jesús, porque así iba a seguir fortaleciéndola y iba a completar esa sanación. Y el Señor me puso en mi corazón que yo tenía que enviarle la misa todos los días. Yo sé que a través de la misa, a través de la homilía, el Señor le ha estado hablando a mi nuera y yo sé que va a haber una conversión en ella y en esa familia.
para la gloria de Dios. Gracias, gracias hermana. Teresita, me gustaría que nos hablara un poquito de esta desesperanza, esta vivencia que usted tuvo. Bueno, así como por ahí el año pasado, como en mayo, junio, yo pasé un momento de desesperanza bien crítico. Teníamos una crisis familiar, tuvimos un pleito familiar por la misma situación, estrés con la familia, con mis hijos. Fue un pleito bien fuerte, bien doloroso, que yo llegué a un momento en que dije, bueno Señor, si esto no se solventa, yo quiero que me dé COVID y me quiero morir, porque yo estoy de más acá y no quiero seguir. Y me puse tan negativa, tan desesperada, me deprimí, me ahogué en mis lágrimas, me sentí muy mal. Y después Dios me habló y me puso el mensaje de Job, ¿verdad? Que Job perdió todo, pero el Señor le regresó todo después, porque él nunca perdió su fe. Entonces eso me ayudó a recomponerme y a reorientarme y a volver a los caminos del Señor, porque sí estaba desesperada, estaba angustiada, yo ya no quería vivir, me sentía totalmente ahogada. ¿Qué sentía? O sea, aparte de sentir de que ya no merecía la pena vivir y que le diera COVID, ¿qué otros sentimientos experimentó en esa etapa? Sentí que para mi familia yo no valía ni un centavo, me sentía relegada, me sentía hecha a un lado, que todos los problemas eran por mi causa, que yo fomentaba todas las situaciones. Entonces sentí que como que estaba de más en la vida y que lo mejor era que... Es que uno de los síntomas de la desesperanza es también, que no lo había dicho anteriormente, es el sentimiento de culpabilidad. Uno se echa la culpa de muchas cosas. ¿Cómo lo vivió usted? Pues en algún momento quizás yo sentí que sí tenía la culpa, porque yo siempre he estado tratando de que mi familia vaya por el camino correcto, ¿verdad? Que yo les he mostrado ahí el camino, ellos han venido, han hecho sus retiros, pero nunca he visto como los frutos. Entonces sentía que estaba de mal estarles diciendo lo mismo y estar llamándolos a reflexionar, a reorientarse, a buscar el camino del Señor. Entonces sentí que como que no había hecho. Como una especie de estorbo también. Sí, frustración, que yo era un estorbo para ellos, ¿verdad? Porque no lo dejaba hacer. ¿Cómo fue saliendo? Pues a pura oración. ¿En qué momento usted decide hacer un cambio? Pues al siguiente día del problema ese que se dio, yo empecé a maquilar cosas en mi cabeza y a decir, bueno, ojalá que me dé el COVID y que yo me muera. Y de repente empecé a entrar en razón y a decir, bueno, ¿y por qué si yo no soy el culpable? Empecé a entrar más en oración, como no se podía asistir a las misas, a misa diaria y a veces hasta 2 misas en el día. Virtual. Virtual, a leer, a hacer oraciones. Por ejemplo, se me dio hacer la coronilla de San Miguel Arcángel y de San Benito, y empecé a hacer oraciones de sanación, porque yo sentía que como que yo era la enfermedad, que yo era la causa, que yo era la que estaba fomentando todo, pero realmente fui reconociendo de que yo no podía cambiar lo que eran las decisiones de mi familia, que ya están grandes, que tienen que, yo ya les mostré el camino y que son ellos los dueños de su vida de aquí en Es más. correcto. Qué bueno, qué bueno. A ver, Patti. Bueno, yo viví, quizás como en febrero de este año, viví un momento duro. Durante todo el año pasado y el año anterior habíamos estado tratando pues la enfermedad de mi hija. Gracias a Dios mi hija está bien, pero ha sido una lucha constante y pues eso desgasta, la verdad que desgasta bastante. Y también viví en mi familia, mi hijo tuvo una enfermedad crónica que sanó, para gracia de Dios, y siempre han habido enfermedades, pero en febrero de este año fui yo la que empezó a estar enferma. De repente era yo la que no tenía energía, no me quería levantar en las mañanas, no dormía bien, aún no duermo muy bien, pero ya duermo mejor. No tenía fuerzas, dolor en todo el cuerpo
Y yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Yo no sabía qué era. Me dolía la cabeza, pasaba con migrañas constantes, pasaba como 3 o 4 días con migraña. Cada vez me trataban como migraña y cada vez me iban tratando con esteroides cada vez más fuerte. Hasta que mi hermana me dice, ella es médico y me dice, no, esto no es así, no está bien, no es migraña. Y me llevó donde un doctor que al fin me escuchó porque todos me agarraban y me trataban solo por migraña. Y resulta que lo que yo tenía era fibromialgia. Entonces, pero la fibromialgia, pues se ha descubierto que son muchas las causas, pero realmente al final no solamente cálmese y ya no va a padecer de eso, sino que es un dolor generalizado que uno sufre por todo el cuerpo, muy grande, se da mucho por el mismo dolor caer en la depresión. Y yo pasaba mucho tiempo, Dios mío, me estaban dando pastillas, tomaba 13 pastillas diarias. Entonces empezamos a hacer todas las cosas. Gracias a Dios encontré un doctor que me dijo, las medicinas le van a ayudar y le van a aliviar un 30%. El otro 30% usted lo tiene que poner con ejercicios. Y el 40% agárrese de su fe o de lo que usted crea. Si usted cree en Dios, agárrese de Dios. Y empecé porque en aquel momento yo no me había fijado. Yo después hablando con mi hijo, yo no me había fijado que yo había caído en la desesperanza. Yo ya creía, Dios mío, ya mis hijos están grandes, ya no me necesitan, o si me necesitan ya como. Pero yo pasaba realmente no me podía mover, o sea, si me moviera un dolor, no podía manejar el carro, me venían a traer, me venían a dejar, temblaba, por eso creían que era neurológico, porque mi cara temblaba mi mano. Se fueron descartando varias cosas, neurólogos, reumatólogos, hasta que al fin, gracias a Dios, gracias a la oración, Dios me ha ido sacando de esto. Pero es realmente cuando yo caí en la desesperanza de esto no va a cambiar. Porque a nadie le gusta sufrir y el dolor siempre es sufrimiento. Entonces cuando uno siente el dolor constante, es muy fuerte. Por más que uno diga, sí, yo voy a aguantar el sufrimiento es muy grande. Entonces, por ejemplo, bañarme implicaba algo que yo podía hacer normalmente, era un sacrificio enorme. Cocinar, que a mí me encanta, para mi familia era terrible, después estaba sudando. Mi diario vivir se vio cambiado. Y ahorita pues tengo que ser más relajada, he sido más relajada, a confiar realmente en el amor de Dios y de Él que tiene control. Claro, es que definitivamente la desesperanza es ya no hay nada que hacer. Y otro de los puntos es cuando uno dice, ya nunca las cosas van a ser igual. O sea, nunca. Es cuando a uno le ha pasado alguien lo ha decepcionado muchísimo y dice, nunca va a volver a ser igual. En el matrimonio, con los hijos, en las amistades, en todo. Ya esto no va a ser igual. Ana Julia. Fíjate que escuchándolos, yo he pasado por tantas cosas que Job se queda pequeño. Y de verdad que para la gloria del Señor, cada problema, cada obstáculo para mí ha sido un obstáculo para tener más fortaleza. Y cuando yo veo que viene el problema donde mi fe se va a poner en juego, yo le pido mucha sabiduría al Señor. Y hay algo que me acuerdo en ese momento, y es la parábola de los talentos. Vamos a irnos a un corte comercial. Ana Julia, empiezas el segundo segmento. Que Dios los bendiga, no se nos vayan.
Aquí estamos de regreso con el tema de la desesperanza. Ana Julia, nos estabas hablando que esto se parece a la parábola de los talentos. Correcto, porque el Señor te da talento y te pone a trabajarlo. Y dentro del talento está la creatividad también. ¿Y de dónde viene la creatividad? Del Creador, que Él es. Entonces, con tanta experiencia que yo he pasado, quiebras económicas, el rechazo, mi divorcio, la muerte de mis papás, el plan de Dios, que es perfecto, no está terminado. Entonces, siempre tratemos de pensar que cuando vas para abajo, hay que subir. Y hay que subir porque el plan de Dios no ha terminado en uno. Y por eso sí creo yo en la parábola de los talentos. Gracias, Ana Julia. Es no apartes tu mirada de la mirada de Dios, porque aquel que comenzó la buena obra no descansará hasta terminarla en ti. Y esto es algo que nos dice la palabra del Señor. Fíjense en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 8, dice: Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones. O sea, 2 Corintios 1, 3. Porque Dios nos consuela en todas nuestras aflicciones. Es el consuelo de Dios. No es que Dios es un monigote. Dios no está en la lámpara de Aladino. Dios no es un genio. Dios no es un mago. No, Él es el Señor, el dueño de todo, el todopoderoso. Y realmente Él trabaja fino, con amor y ternura en nuestra vida. Por eso no podemos abrir las puertas a nuestra desesperanza. Yanira. Bien, yo le diría que, le dije al principio, la desesperanza es no ver el horizonte, no ver la salida, no ver cómo voy a hacer para salir adelante, es sumergirse en la depresión, ¿verdad? Pero nosotros mismas tenemos las herramientas en nuestra mano. Estamos hablando de la palabra de Dios, todos tenemos una Biblia en la casa. Ahí están las soluciones a todos nuestros problemas. Simplemente hay que apropiarnos de la palabra de Él y creer lo que Él dice. Estamos hablando de más de 3,000 promesas, de las cuales si nosotros hiciéramos 2 promesas al día propias para nosotros, seríamos los más felices de la tierra, de verdad. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque si no, empezamos a caer en depresión, ver más problemas, meter a otras personas en problemas, ¿verdad? Buscar oportunidades de buscar salidas y no las mejores salidas. Hablamos de situaciones de hasta posibles suicidios, y aparte eso toca el autoestima increíblemente, como le estábamos viendo en el caso de Teresita, ¿verdad? Le tocó la autoestima, la desvalorizó esa situación. ¿Qué es lo único que la levantó? Volver a retomar el camino, creer en la palabra, orar diariamente, doblar rodillas y decir: ahí voy, Señor. Amén. Teresita, gracias, Yani, gracias. Dentro de su familia, ¿cuántos viven con usted? Mi esposo y mi hija. Bueno, ¿ellos cómo manejaron esta situación? ¿Entraron también ellos en desesperanza? No. ¿Qué papel jugaron? Ellos viviendo su mundo, ¿verdad? Cada quien por su lado, ocupándose de sus cosas, y yo hay que ver cómo me la arreglo. Pero realmente, o sea, como dice Yani, yo fui saliendo de la crisis buscando al Señor, porque recordé que el Señor no deja las cosas a medias, ¿verdad? El Señor termina su obra y yo tengo que creer en Él y creerle a Él. Entonces, ahí fue donde me fui recomponiendo, y mi familia, he luchado muchísimo por el caminar, he orado mucho, pero todavía no es su momento. Y yo tengo que aprender a entender de que los tiempos de Dios son tiempos de Dios y no los míos. Claro, claro, es la perseverancia. Hay como puntos importantes que quisiera darles, como cómo hacer para mantener viva la esperanza, ¿verdad? Y el primer punto es
que lo decía también Yanni, y lo estamos viendo, lo decía Ana Julia, o sea, porque la verdad que al final todos nosotros hemos salido de la desesperanza agarrándonos de la mano del Señor. Entonces el primer punto sería aférrese a Cristo, aférrese a la palabra del Señor, aférrese a buscar al Señor. Ese sería el número 1. El segundo es de verdad limitarse a la sobreinformación que está teniendo dentro de los medios, tanto por las redes sociales. Entonces, lo mejor es, de verdad, si usted quiere saber alguna noticia, busque un noticiero que no sea tan amarillista, porque a uno le saltan en sus redes sociales estos medios amarillistas que dicen el Papa llora desconsolado y sacan, ¿cómo es que se llama? Ciertos anuncios que uno cree que se murió y solo son noticias amarillistas. Entonces, creo que tenemos que tener un gran cuidado y disminuir completamente esta carga de información y alimentarnos. Miren, en YouTube tenemos una cantidad de películas, videos bellísimos de santos y todo eso. Entonces, tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? De ahí, la vida comunitaria. Hermanos, si ustedes no están en una comunidad, hay cantidad de comunidades hermosas dentro de El Salvador, o para los que nos ven en otros países, que yo sé que este programa también se está transmitiendo en otros países, también busquen una comunidad, la vida comunitaria, una vida donde uno tiene que servir. Hay más alegría en dar que en recibir, y cuando uno entra en la desesperanza, uno se convierte en el ombligo del mundo. Todo es yo, pobre yo, pero si uno empieza a decir, no, voy a vivir una vida comunitaria, me voy a incorporar a una comunidad, a una parroquia que esté activa en esta época, ¿verdad? Y buscar a Dios, ¿verdad? De ahí hacer un esfuerzo para rezar. De ahí, y por último, es amar a los hermanos. Amar a los hermanos. A ver, Teresita nos iba a aportar algo. En cuanto decía lo de las noticias, yo siento que es importante que tengamos filtros para no caer en las cuestiones esas de las noticias falsas, las famosas fake news. Yo creo que es importante tener filtros, cuidarnos de ver cosas positivas, porque lo demás nos afecta demasiado. Claro, esa negatividad. Somos tan vulnerables, hermanos. Somos tan vulnerables, llevamos este tesoro en estas vasijas de barro. Y eso es realmente lo que a nosotros nos dice el Señor. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Una persona puede haber sido una gran servidora, un gran servidor, y de repente sentirse con una desesperanza, con una desilusión. Esto nos pasa a todos. Esto es común en todos, ¿verdad? Y lo importante es aceptar. Porque acuérdense, como el alcohólico, cuando el alcohólico comienza a recuperarse, cuando se da cuenta, primero, que tiene un problema, y segundo, que tiene una enfermedad, y que el alcoholismo es una enfermedad cuando llega a uno de estos extremos, ¿verdad? Entonces, reconocer, no importa que hayamos sido, ¿verdad?, las personas servidoras increíbles, ¿verdad? Todos podemos caer en un momento de desesperanza. Yanira. Bien, también le quería comentar que hablando de todos los medios que tenemos ahora en internet, son desfavorables dependiendo de cómo nosotros lo utilicemos, porque también son una herramienta muy valiosa en este momento. Por ejemplo, las misas, el que no quiere salir todavía, ahí está un alimento. Las reuniones con nuestros pastores, ¿verdad? Si no queremos asistir personalmente, está la comunicación a través de WhatsApp, un Zoom, las reuniones, las clases que uno recibe también están ahora en Zoom. O sea, utilicemos las herramientas que tenemos de manera positiva, ¿verdad?, para nuestro crecimiento, para nuestra tranquilidad. Y además es bien importante, una de las cosas que nos hace botar energía negativa es hacer ejercicio, ¿verdad? Si es que aunque sea la vuelta a la manzana, la vuelta al parque, hacer algo en el parque de la casa, que está cerca de la casa, o en el patio, o agarrar, así como salen ahora los instructores, ¿verdad?, con
con botellas de agua si no tenemos piedritas o no tenemos peces. Entonces hay tanta forma, como decía Ana Julia, tanta forma de de ser creativos, como nosotros podemos salir de una situación y botar energía negativa, ¿verdad? Ok, gracias por esta aportación. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Aquí estamos nuevamente con más de su programa Para Dónde Vamos, con el tema de la desesperanza. Sonia, compártanos con nosotros. Bueno, al inicio de la pandemia, sí, yo me sentí medio saturada por todas las noticias y como realmente no sabíamos qué era eso, pues sí, tuve esa preocupación. Pero yo pensé, para mí Dios es más poderoso. Entonces lo que hice fue orar diariamente, virtualmente, porque no podíamos salir. Hacía mi adoración al Santísimo, escuchaba la misa, hacía mi oración personal, leía la palabra. Yo pasaba orando 4 horas diarias, por eso no permití tenerle miedo a esta pandemia. ¡Qué maravilla! También tuve la bendición que uno de mis hermanos se quedó aquí. Él vino el 9 de marzo y el 11 cerraron los aeropuertos. Él vino de Nueva York y fue una bendición para mí, porque él estuvo conmigo 9 meses y él me apoyó. Yo soy una mujer sola, vivo sola, y se quedó conmigo, me apoyó. Pero también tuve la oportunidad en esos momentos de oración que el Señor me ponía en mi corazón a hablarle a la fulana de tal, o mandé este mensaje, mandé esta alabanza, mandé este. Entonces el Señor me confirmó que realmente estaba siendo útil para otras personas que estaban en desesperación. ¡Qué bueno! Y estas personas, cuando yo las vi, me dijeron, en el momento preciso me mandaste esta alabanza, en ese momento que yo estaba con tanto dolor, desesperación y afligida y con miedo, el Señor te puso que me ayudaras de esta manera. Gracias. Así es que sí, tuve esa ventaja, tuve esa bendición Gracias. que el Señor me dio para ayudar a otros. Gracias, Sonia. Teresita. Bueno, quizás, hermanos, ustedes estén en momentos de desesperanza o pasaron momentos de desesperanza, y esto sucede cuando nosotros perdemos la mirada del Señor, bajamos la mirada, no lo vemos a Él y nos hundimos. Yo los invito a que no suelten la mano del Señor, que estén siempre con la mirada puesta en el Señor para que no caigan en desesperación ni en desesperanza. Gracias, Teresita. Chani. Bien, lo que puedo decir es, la oración en familia es importante, pero también que no nos dé miedo a hacer compromisos con Dios. Comprometámonos con Él. Él es nuestro mayor proveedor y lo más cariñoso que existe. Nos trata así como Él dice, que somos la niña de sus ojos, que no nos dé miedo a hacer compromisos con Él, ¿verdad? Hagamos compromisos, seámosle fiel a Él también como Él lo es con nosotros. Ofrezcámosle cosas, trabajemos para crecer espiritualmente y estoy segura que esa desesperanza va a ir desapareciendo poco a poco. Gracias, Yanira. Ana Julia. Yo solo te quiero preguntar, ¿quién está dirigiendo tu vida ahorita si estás en desesperanza? No puede ser Dios, porque Dios es amor. Dios es todos los actos positivos que hay. Entonces, aquí es a donde tú tienes que desenmascarar al enemigo, que es el único que te quiere botar, que es el único que te quiere ver fracasado, que es el único que te quiere ver llorando, que es el único que quiere verte en las tinieblas, en su cancha. Entonces, recuérdate, tú has proclamado un Dios de victoria, tú has proclamado que tú eres una hija, un hijo de Dios. Entonces, no le des cabida al enemigo en tu vida. Aférrate a Dios y al enemigo una patada y para afuera. Pero al darle esa patada tenés que tener ese respaldo de Dios, porque la esperanza viene de Dios y la desesperanza viene del maligno.
Gracias, Ana. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 en adelante, dice lo siguiente. Estaba San Pablo escribiendo y dice: porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, fíjense las palabras que ocupa San Pablo, fuimos abrumados sobremanera, o sea, ¿verdad? Más allá de nuestras fuerzas. Fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, porque muchas veces la desesperanza es cuando todo se nos sale de las manos, ya no sabemos qué hacer. Y aquí San Pablo nos los está diciendo y dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Sin embargo, San Pablo nunca perdió la esperanza en Cristo, pero sí en las circunstancias que estaban pasando. Dice que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, dijeron: si nos van a matar, te lo entregamos. O sea, ellos dijeron sí. Ok, sí, nos van a matar. Ellos mismos se sentenciaron la muerte, o sea, aceptamos la muerte. Y dijo: para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. O sea, Él nos libró y en Él esperamos que nos va a librar. Jesús te sacará adelante, hermano. Jesús te va a sacar adelante. Y dice, de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro. Cooperar. Dice que nosotros, es cierto que tenemos planes y proyectos que el Señor va a hacer en nosotros, sí, pero coopera. Pon la parte que te corresponde, dice. Pero dijo: vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, lo que está diciendo es la oración de la familia, la oración comunitaria, el poner la mirada en Cristo. Podemos perder la esperanza de un negocio que no resultó y tenemos que decir: híjole, ya traté y de plano de aquí no vamos a salir, pero hay que buscar otro. Pero no perder la esperanza, porque Dios es creatividad y el Espíritu Santo nos hace ser creativos. Tenemos que salir, no podemos seguir metidos en esta desesperación y en esta desesperanza. Anímate, levántate, sal de ese hoyo donde el diablo te tiene sumergido. Dios no ha terminado la obra en ti, tiene mucho, mucho que hacer. Y así como una vez Teresita quería que le diera COVID para morirse, capaz ni se hubiera muerto, pero COVID para que, así como cada uno, así como la clave que ha tenido mi hermana Sonia ha sido orar. Ha sido una adoradora del Santísimo. 4 horas de oración, se ha sentido animada, llena de vida, a pesar de muchas situaciones, ¿verdad? Y así Ana Julia, igual para ti, o sea, y Yanira, igual yo, tenemos que salir de la desesperanza. Vamos a orar, vamos a ponernos en la presencia. Bueno, estamos en la presencia del Señor. Yo les invito a que reclinen su rostro y nos ponemos en esta presencia del Señor y decimos: Padre de amor, Padre de misericordia, tú que puedes ver en nuestros corazones, Señor, queremos entregarte hoy toda desesperanza, toda tristeza, todo yo no puedo, Señor, y poner todo en tus sagradas manos. Tú, Señor, eres quien tiene el control de nuestras vidas, el que velas por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por ese amor que nos ama por sobre todo, por ese amor que vela, que es providente, que es fiel, que abre camino donde no los hay, Señor.
Sopla con tu Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí, en cada hermano que nos mira, para que hoy, Señor, podamos ver con nuevos ojos y no podamos apartar la palabra, los ojos de ti, Señor Jesús. Solo tú tienes el poder y el control. Y sabemos, Padre, que tú allanarás caminos, que tú allanarás nuestras vidas, y que si yo no puedo ir por donde quiero, Señor, será porque tú tienes cosas mejores para nosotros. Te damos gracias por todo y confiamos en tu misericordia infinita. Madre María, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les tengo una recomendación de un libro precioso que se llama Promesas de Dios para tiempos difíciles. Es una belleza, es un librito de oración donde tiene sus explicaciones y también citas bíblicas que amparan el tema especial de lo que significa tiempos difíciles. En librerías La Ceiba los puede encontrar. Creo que esto es de mucha bendición para todos. Y también otro libro, porque son los libros que nos ayudan a orar, se llama Oraciones de 1 minuto para mujeres. Hay mucha gente que se está quejando que no logra orar, que no sabe orar, que no sabe cómo hacerlo. Pues aquí vemos en este libro, que es precioso, es un libro de oraciones, y es 1 minuto, fíjense, oraciones de 1 minuto para mujeres. Siempre los encontraremos en libros La Ceiba. Recalco 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dios nos consuela de todas nuestras aflicciones. Entonces, yo les invito a que mediten, guarden un momento de silencio, dejen que Dios les hable a su corazón y mediten por un momento si le estás echando la culpa a Dios de algo, si te estás sintiendo, como decía mi hermana Teresita, estorbo, si te estás sintiendo tú culpable. Es que, miren, somos regios para buscar culpables. Es que fulano tiene la culpa. Es que el sutano, ¿verdad? Y nos hace sentir muchas veces que somos los culpables, ¿verdad? Veamos realmente si nos hemos apartado de Dios para que, como dice el libro del Apocalipsis, cuando el Señor dijo, has perdido el primer amor, y el mismo Señor le dice, haz lo que antes hacías. Si antes ibas al Santísimo, vuelve al Santísimo. Si antes te reunías en una comunidad, vuelve a reunirte. Si no es en esa comunidad, busca otra. O sea, haz lo mismo que hacías antes, ¿verdad? Y regresa a mí. Así que el tiempo se nos ha terminado. Acuérdense, queridos hermanos, deposita tus problemas, tu vida y tus temores en las manos de Dios. Y dile, Jesús, en ti confío. Queremos darle las gracias a todas nuestras hermanas, Patricia Recinos, Ana Julia Gil, Teresita Méndez, Yanira Calderón y Sonia Rivas. Así que Dios los bendiga y que sean felices. No permitan que la desesperanza gane la batalla. Hasta la próxima.